al parecer, sigue existiendo esa tendencia profunda humana a validar que el fin justifica los medios. La buena noticia es que la institución educativa configura un espacio ideal y pertinente para poner bajo el escrutinio de la razón, del pensamiento crítico, este tipo de asociaciones, este tipo de imaginarios, donde a veces solemos considerar que la sagacidad entendida como hacer trampa o fraude es un valor vinculado al heroísmo. Recordemos ese evento tan famoso del fútbol, la mano de Dios, un fraude en el fútbol que la vinculamos con la genialidad. Sin embargo, la experiencia de no hacer fraude es una experiencia que tiene un impacto vital, un impacto emocional, un impacto existencial. En ese sentido, la institución educativa es un espacio en el cual podemos colocar bajo el escrutinio de la razón estos estereotipos y invitar a nuestros estudiantes, en este caso, a que experimenten la diferencia entre hacer fraude y no hacer fraude, no tanto en términos o además de los impactos que tiene en mi vida académica, los impactos que puede tener en mi vida personal. Yo creo que es posible, y de hecho he tenido algunas experiencias con estudiantes que han reconocido que al evitar hacer fraude tiene un impacto en su bienestar, e incluso los estudios muestran que puede tener un impacto positivo en la reducción del estrés. Esa es la esperanza. Sobre el tema del fraude y del fraude que hacen nuestros hijos en el colegio y que después pues siguen en la universidad con las mismas prácticas, pues es terriblemente preocupante. Desde la mirada de una red de padres y madres como es Red Papás, pues es un tema enorme que sentimos que Colombia está en mora de asumir como una problemática real y muy grave en nuestra sociedad. Tal vez las cosas que han pasado los últimos tiempos, que vemos además, por ejemplo, cómo en las campañas de todos los políticos se infiltra la corrupción, en las licitaciones públicas, en la contratación pública. Yo quiero ser optimista y pensar que todo esto que estamos viendo no es que haya más corrupción, sino que de pronto por lo menos estamos destapando cosas. Nosotros desde una ONG, desde la manera, por ejemplo, como vemos las cosas, por ejemplo, hemos visto en los últimos, yo diría que 2 años, máximo 3, por ejemplo, muchos cambios en la forma de hacer la contratación pública, en la forma de hacer el seguimiento. Nosotros contratamos con el Estado y creemos que todo esto, pues de alguna manera sí está redundando en mejores prácticas. Obviamente nos aterra que pueda haber gente que siga, digamos, siendo corrupta, porque uno dice, en medio de todo con los controles que se supone que están hoy en día establecidos, pues debería ser prácticamente imposible hacerlo, pero sin embargo, pues seguimos viendo que esto sigue ocurriendo. Pero quiero ser optimista en pensar que de pronto esto está empezando a cambiar. Esto es parte de la cultura del colombiano. Entonces, cuando las cosas son parte de una cultura, hay que hacer un gran movimiento, es porque tenemos que sacar esto de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de hacer las cosas, de mirar las cosas, de qué privilegiamos y qué no privilegiamos, y obviamente para quienes tenemos ese reto enorme de la educación, pues hay muchísimas más cosas por hacer. Nosotros trabajamos muy cerca también de todo lo que se llaman las competencias ciudadanas. Es unos estándares que están en Colombia, que están establecidos por el Ministerio de Educación, y diríamos, si enseñamos a nuestros hijos esas competencias, si desde la escuela se les enseña esas competencias, pues vamos a ser buenos ciudadanos. Pero a la hora de la verdad, cuando uno habla de competencias, dice, bueno, mi hijo sí sabe hacer esto, él ya tiene un pensamiento crítico, tiene un sentido de justicia. De eso se trata todo esto. Cuando hablamos de competencias ciudadanas, estos son unos estándares que ya están establecidos en Colombia, que es enseñarnos a ser buenos ciudadanos. Un buen ciudadano nunca haría trampa, nunca haría fraude, ¿cierto? Llevamos muchos años en que se supone que
el Ministerio de Educación definió estos derroteros para que desde la escuela, desde los padres de familia, desde las asociaciones de padres de familia, desde inclusive todo el personal administrativo, todos los alumnos, todo lo que se llama la comunidad educativa, entendieran qué es esto y vivieran además digamos, en permanente mejora y en permanente, digamos, asimilar y adaptar para sí estas competencias. Todo lo que son las competencias ciudadanas y enseñar a ser una persona, un buen ciudadano, es un tema que, como lo prevén las competencias, son absolutamente transversales en la educación. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tocan a todos, inclusive a los padres, inclusive a las asociaciones de padres de familia. Y además, yo creo que es la tarea más importante. Bueno, las diferentes asignaturas, qué rico que todos salgan con lo mejor posible y desarrollen al máximo su potencial. Pero un compromiso que deberíamos tener como sociedad sí es que todos los niños, niñas y adolescentes se formen en una cultura de la ciudadanía para ser precisamente buenos ciudadanos. ¿Esto qué haría? Que llegan ellos a la universidad y tienen unas cosas más claras. Sabrían precisamente qué es lo que implica, a quién están dañando cuando hacen un fraude, qué están haciendo de ellos, qué estamos construyendo como país, sin violencia, sin hacer sentir mal a los niños, sin ofender, sino con la autoridad que te da el decir, tú sabías que si pasaba esto, tenemos unas consecuencias establecidas, hay unos límites claros, entonces pasa lo otro. Y ese es un poco también, creo que todos tenemos como, y quienes estamos educando tenemos ese reto de entender cómo es que es esa autoridad y qué herramientas tengo. Mira, nosotros permanentemente los padres nos preguntan, bueno, ¿y si no le puedo pegar, cómo hago? ¿Y si no lo puedo encerrar? Y no, claro, es cómo vamos a cambiar para que sean unas prácticas diferentes, pero sin lugar a dudas lo que creemos desde nuestro quehacer es que son unas mejores prácticas, obviamente logrando establecer esos límites con firmeza, pero con respeto y con amor. Red Papás trabajamos con 3 pilares fundamentales. Uno se llama el involucramiento parental. Esa es una tarea muy importante y es que los papás estemos muy cerca de nuestros hijos. Ojalá, si nosotros vemos que nuestro hijo no estudió o si tenemos de pronto alguna pista que nos dé que está conversando con un amiguito y sabemos que esa conversación de pronto es algo que no está bien, pues es algo que nos debe prender las alarmas. Los colegios también deberían trabajar en tener unas normas, una manera de sancionar, que haya sido conversada, que la gente la sepa con antelación. Y hay una buena alianza familia-colegio, que es el segundo pilar del que habla Red Papás. ¿Qué pasaría con ese padre de familia? Se une con el colegio y miran cuál es la mejor manera de este episodio de fraude de copia le sirve a nuestro hijo o a nuestra hija para no volverlo a hacer, para aprender. Y el tercer pilar, también que trabajamos en Red Papás, lo llamamos entornos protectores. Los profesores, los rectores, los deportistas, los políticos, todas las personas que son figuras públicas, también deberían entenderse a sí mismas como educadores. Cuando nuestros hijos ven en las noticias todo lo que pasa, todo lo que ocurre, todos los fraudes, toda la corrupción, pues hay también ese entorno que le está enseñando a los niños. Y uno podría hablar de pronto con 3, 4, 5 rectores de universidad y empezar a pensar cómo hacemos para generar en Colombia una transformación que nos ayude a construir una cultura nueva, unos niños, niñas y adolescentes que cuando lleguen a la universidad haya realmente un interés y un amor genuino por aprender y por ser parte precisamente de, con su trabajo y con su esfuerzo, construir una mejor Colombia.